El valle de Oyenstad despertaba envuelto en una neblina tan espesa que parecía querer ocultar la memoria misma del lugar. Las chimeneas exhalaban columnas de humo gris, y el eco distante de un martillo resonaba desde la herrería, marcando un ritmo lento, casi solemne. Era el tipo de amanecer que no anunciaba un día, sino una advertencia. Durante años, este pequeño pueblo europeo había sido un rincón olvidado por la guerra. Pero últimamente, algo en el aire había cambiado. Los gorriones habían dejado de cantar antes del alba. Los perros aullaban hacia el bosque sin motivo. Y el viento ya no sonaba igual. Eric Alden, un joven soldado con el uniforme arrugado y las botas cubiertas de barro seco, cruzaba la plaza central con paso medido. Sus ojos grises, cansados, se movían entre los rostros de la gente, rostros tensos, preocupados, que fingían normalidad mientras el miedo se colaba entre sus palabras. En la radio del panadero, una voz metálica interrumpió el silencio. Movilización al norte confirmada. Se solicita calma a la población civil. La gente siguió caminando, pero nadie respiró igual después de escuchar esa frase. Eric tampoco. Había aprendido que cuando un gobierno pedía calma, era porque la tormenta ya estaba encima. Su destino era la casa del capitán Marek Vaz, un hombre de mirada dura y modales tan precisos como el clic de un fusil. Vaz no creía en los rumores, ni en los sentimientos, ni en los hombres que dudaban. Solo creía en las órdenes. El capitán bajó de un jeep cubierto de polvo y le lanzó una carpeta a Eric. Informe de reconocimiento. Llévalo al puesto de mando antes del anochecer, dijo con voz seca. Y mantente alejado del bosque del sur. Ha habido incidentes. Eric asintió sin hacer preguntas, pero el tono del capitán lo inquietó. Incidentes era una palabra que en tiempos de guerra podía significar muchas cosas: ataques, emboscadas, desapariciones. Sin embargo, Vaz no solía evitar detalles, y eso lo hacía aún más extraño. Cuando el oficial se alejó, Eric notó algo más. Antes de subir al jeep, Vaz lo miró fijamente y añadió, casi en un susurro: y dile a tu hermana que olvide lo que vio. Por su bien. Aquella frase le heló la sangre. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia su casa, la voz de la radio seguía repitiendo boletines militares. Las calles parecían más vacías que nunca. Las ventanas se cerraban a medida que él pasaba, como si el pueblo entero se preparara para algo invisible. Al llegar, encontró a Elsa, su hermana menor, junto a la ventana, mirando el horizonte. Tenía apenas 17 años, pero su rostro ya reflejaba una madurez que no correspondía a su edad. En la mesa había papeles esparcidos, dibujos de animales, sombras y figuras que parecían moverse incluso sin viento. «¿No fuiste al mercado?», dijo Eric mientras dejaba su rifle en la pared. «No podía», respondió ella sin apartar la vista del bosque. Los escuché otra vez. «¿A quiénes?». Elsa giró lentamente hacia él. «A los que hablan». Eric sonrió con incomodidad. «Elsa, no empieces con eso otra vez. Te juro que no lo invento». Su voz tembló. «Parecen animales, pero hablan. No con palabras completas, pero entienden. Anoche dijeron mi nombre». Él soltó una carcajada forzada, intentando disipar la tensión. «Debe ser el viento. O soldados borrachos». «El viento no repite nombres, Eric». El silencio cayó entre ambos. Solo se oía el crujido de la madera en el techo. Eric caminó hacia ella y colocó una mano sobre su hombro. «Prométeme que no saldrás esta noche. Cierra la puerta con llave. No importa lo que escuches». Elsa asintió, pero sus ojos seguían fijos en la línea oscura del bosque. Cuando el sol se hundió tras las montañas, Eric tomó su mochila y se puso en camino hacia el puesto de mando. El camino serpenteaba entre campos abandonados, cubiertos de neblina. Los árboles del bosque del sur se levantaban como esqueletos, y cada sombra parecía moverse con vida propia. El viento soplaba entre las ramas, arrastrando sonidos lejanos, pasos, crujidos, murmullos. Eric se detuvo varias veces, convencido de que alguien, o algo, lo seguía. Pero no había nadie, hasta que escuchó su nombre. «Alden». Se giró bruscamente, apuntando con el fusil. Nada, solo la niebla. El sonido volvió, más claro, más cerca.
Alden. Era una voz grave, casi humana, pero con un timbre que erizaba la piel. No venía del camino, sino del bosque. ¿Quién anda ahí?, gritó. El eco devolvió su pregunta como una burla. Siguió caminando rápido, tratando de convencerse de que era su imaginación. Pero en el fondo sabía que no lo era. Esa voz lo conocía. Sabía su nombre, su rango y su miedo. Cuando llegó al puesto de mando, el cielo ya estaba negro. Dentro del edificio, una vieja granja convertida en cuartel, el olor a humedad se mezclaba con el del aceite de las lámparas. Un grupo de oficiales revisaba mapas y notas. Eric entregó el sobre. Uno de ellos, un teniente de rostro pálido, lo miró con expresión extraña. ¿Cruzó por el bosque? Sí, señor. El teniente intercambió una mirada rápida con otro soldado antes de responder. La próxima vez, use el camino principal. Las patrullas han oído cosas, voces. Eric tragó saliva. Voces humanas. No exactamente. El teniente bajó la voz. Hemos perdido 3 hombres en esa zona. Los encontramos sin heridas visibles, como si se hubieran detenido a escuchar algo y nunca despertaran. El joven soldado no respondió. Solo asintió, tomó su casco y salió al aire frío de la noche. La luna apenas se asomaba entre las nubes. A lo lejos, el bosque se mecía con el viento, oscuro, inmenso, silencioso. Y entonces, lo escuchó de nuevo. Una palabra, arrastrada por el aire, pronunciada con un acento imposible. Pronto. Eric levantó la mirada hacia la línea de árboles. No había movimiento, pero juraría que algo, una silueta, una sombra, lo observaba desde la profundidad del bosque. Sintió el peso del rifle en sus manos, el sudor frío en la frente, y el pensamiento que lo perseguiría toda la noche. La guerra que se acercaba no era la que habían entrenado para pelear. El viento sopló más fuerte. En algún lugar, entre los troncos, un susurro respondió. Ya vienen. El amanecer llegó sin canto de aves ni ecos de vida. Solo el viento arrastraba polvo y ceniza sobre los restos de lo que alguna vez fue un pueblo. Las paredes, ennegrecidas por el fuego, parecían llorar. Entre los escombros, el capitán Elías caminaba con la mirada fija, su rifle colgando del hombro, y un presentimiento denso en el pecho. Ese lugar había muerto de forma antinatural. El silencio era tan espeso que el crujir de una viga rota sonaba como un disparo lejano. En su oído, el transmisor chispeaba cada tanto, una estática sin palabras, como si alguien intentara hablar, pero no pudiera cruzar la frecuencia. Elías había recibido órdenes de inspeccionar la zona y confirmar si aún quedaban enemigos ocultos. Pero algo en sus pasos le decía que la verdadera amenaza no estaba afuera, sino enterrada bajo la tierra. A unos metros del viejo ayuntamiento, encontró una trampilla metálica cubierta de tierra y ramas. Era antigua, casi invisible, pero el reflejo del sol la delató. Se agachó, retiró los escombros, y con esfuerzo giró la manija oxidada. Un olor a humedad, moho y aceite viejo se levantó como un suspiro del pasado. Elías encendió su linterna y bajó. El aire en el túnel era denso, y el eco de sus pasos sonaba como si alguien más lo siguiera. Cada metro descendido era un viaje hacia lo prohibido. Las paredes estaban cubiertas de carteles descoloridos. Zona experimental, acceso restringido. Elías frunció el ceño. Nadie en su batallón había mencionado nada sobre experimentos. ¿Quién había trabajado ahí? ¿Y por qué lo habían ocultado? Llegó a una puerta de acero con un símbolo grabado. Una garra sobre un emblema militar. Intentó abrirla, pero la cerradura estaba corroída. Con una patada fuerte, la bisagra cedió, y la puerta se abrió con un gemido metálico que resonó como una advertencia. Dentro, había escritorios volcados, mapas quemados, y archivos esparcidos por el suelo. Sobre una mesa, cubierto de polvo y sangre seca, yacía un portafolio cerrado con un sello rojo. Clasificado, Unidad 9B. Elías lo abrió con cautela. Dentro, encontró varias hojas mecanografiadas, algunas rotas, otras cubiertas de manchas. Los encabezados decían: Operación Vox Animalis. Proyecto de comunicación interespecies, confidencial. Elías leyó con el ceño fruncido.
Los reportes hablaban de experimentos militares para entrenar animales salvajes como mensajeros. Pero las notas se volvían inquietantes. Mencionaban casos de lobos que repetían palabras humanas, aves que transmitían códigos en vuelo, y soldados que enloquecían tras escuchar voces de animales en la noche. El documento terminaba abruptamente con una frase incompleta. Si ellos aprenden a hablar, nosotros. La última palabra se había borrado con sangre. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante, pensó que aquello era una broma o una trampa del enemigo. Pero algo en su interior le gritaba que no. El aire cambió. Un murmullo apenas audible vibró en el túnel, como una respiración profunda. Giró la linterna hacia la oscuridad, pero no vio nada. Solo el eco del viento, aunque el viento no soplaba ahí abajo. Guardó los papeles en su mochila y comenzó a subir las escaleras. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. A mitad del túnel, escuchó un golpe seco detrás de él, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Apuntó con su linterna. Nada. Solo polvo suspendido, moviéndose como si alguien acabara de pasar por ahí. Cuando emergió a la superficie, el cielo estaba gris, casi nocturno. El transmisor volvió a chispear. Unidad 7. ¿Me copia? Informe su posición. Elías respondió, pero su voz temblaba un poco. Aquí Unidad 7. Zona despejada, pero encontré algo que no está en los registros. Silencio. Luego, una voz distinta, más grave, más lenta. Capitán, deje eso donde lo encontró. La comunicación se cortó. Elías quedó inmóvil. Nadie fuera de su pelotón conocía su ubicación exacta. Desconectó el transmisor y miró a su alrededor. El paisaje estaba vacío, pero sentía ojos en cada esquina. El viento soplaba distinto, como si las ruinas respiraran. Guardó el portafolio bajo su chaqueta y comenzó a caminar hacia el norte, de regreso a su campamento temporal. A cada paso, la sensación de ser observado aumentaba. El crujir de la grava detrás de él sonaba rítmico, demasiado preciso para ser el viento. Se detuvo, giró y alzó su linterna. Nada. Solo las sombras de los edificios derrumbados. Pero juraría haber visto algo moverse. Cuando llegó al borde del pueblo, el sol desaparecía detrás de las nubes. Las luces del horizonte, bombas a lo lejos, parpadeaban como relámpagos artificiales. Elías se detuvo un momento y abrió el portafolio una vez más. Entre los papeles, había una fotografía pegada con cinta vieja. Mostraba a varios científicos junto a jaulas metálicas. Y en una de ellas, una silueta de algo grande, erguido, con ojos que parecían humanos. El pie de foto decía: Sujeto alfa, comunicación exitosa. Prohibido divulgar. Su respiración se aceleró. No entendía qué era peor. Que aquello fuera real. O que alguien hubiera intentado esconderlo durante años. El silencio volvió a romperse. Un crujido, a pocos metros. Elías se giró, rifle en mano. Entre el polvo, distinguió una figura encapuchada, inmóvil, observándolo. El viento levantó su capa, y por un instante, vio un reflejo metálico, como si llevara una máscara. ¿Quién está ahí?, gritó Elías. La figura no respondió. Solo dio un paso atrás, y desapareció entre la neblina. El capitán corrió tras ella, pero el camino se dividía en 3 senderos destruidos. Ninguno mostraba huellas. Solo el eco de su propia respiración, y una última ráfaga en el transmisor, distorsionada y fría. Alguien más sabe lo que encontró. Elías se quedó solo, con el viento soplando entre las ruinas. El portafolio pesaba como plomo. Miró hacia el cielo oscuro y murmuró: ¿Qué diablos hicimos aquí? Pero el cielo no respondió. Solo los ecos del pasado, esperando ser descubiertos una vez más. La lluvia empezó antes del amanecer, cayendo como una cortina de vidrio sobre el paisaje herido. El capitán Elías caminaba bajo ese cielo enfermo, el portafolio aún apretado contra su pecho. Cada paso resonaba en el lodo como un recordatorio de lo que había dejado atrás. El túnel, las voces, la figura encapuchada, nada de eso podía ser explicado con lógica militar. Y, sin embargo, todo seguía ahí, grabado en su mente con la claridad del miedo. Cuando por fin divisó las luces del campamento, una inquietud le recorrió la espalda.
El perímetro, normalmente vigilado por 2 soldados, estaba vacío. Las fogatas casi apagadas, las tiendas hundidas por la lluvia. No había ruido de motores, ni risas, ni voces. Solo el tambor constante del agua sobre los cascos de metal abandonados. «Tola», gritó Elías. «Unidad 7, responda». Nadie contestó. Avanzó con el arma en mano, mirando entre las sombras. Encontró huellas frescas en el barro, pero todas terminaban en el mismo punto. Una mancha oscura, amplia, como si algo se hubiera arrastrado. Cerca, un rifle partido y un casco con el número 12 grabado. Era de Ramírez, su segundo al mando. Elías sintió un vacío en el estómago. Corrió hacia la tienda de mando, abrió la lona de golpe, y allí dentro, solo quedaban los restos de papeles mojados, una radio encendida que chispeaba entre interferencias, y una frase distorsionada que se repetía una y otra vez. «Ellos ya pueden hablar». Elías se congeló. Apagó la radio de un golpe, pero las palabras siguieron resonando en su cabeza. Buscó en el interior del campamento, tienda por tienda. Encontró a 3 soldados, vivos, pero confundidos. Sus rostros pálidos, los ojos perdidos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Uno de ellos, con voz temblorosa, respondió. «Capitán, algo entró anoche. No lo vimos, pero lo escuchamos. Primero eran ruidos, luego voces. Decían nuestros nombres, capitán, con la misma voz que la suya». Elías sintió que el suelo se le movía. «¿Dónde está Ramírez?». Lo siguió al bosque, pero nadie regresó. El viento sopló fuerte, y los árboles parecieron murmurar algo. Elías miró hacia la línea del bosque. Sombras espesas, movimiento sutil, como si algo respirara entre las ramas. Apretó los dientes. «Prepárense. Nadie sale del campamento sin mi orden». Entró en su tienda, encendió una lámpara, y colocó sobre la mesa los documentos del portafolio. Releyó los encabezados. Proyecto Vox Animalis, comunicación interespecies. Pasó las hojas una por una, hasta encontrar un informe firmado por un nombre conocido. Coronel Mateo Orduña. Su superior directo. El corazón le dio un salto. Orduña era el hombre que le había dado la misión de inspeccionar aquel pueblo. ¿Desde cuándo sabía de este proyecto? ¿Y por qué había intentado silenciarlo? Elías se acercó al transmisor e intentó establecer contacto. «Aquí, capitán Elías, solicitando confirmación de órdenes». «Repito, confirmación urgente». Un largo silencio. Y luego, una voz seca, grave, demasiado calmada. «Capitán, entregue lo que encontró. No pertenece a usted. ¿Quién habla? Cumpla las órdenes, o no habrá un regreso». La comunicación se cortó abruptamente. Elías golpeó la radio con rabia. Ya no había duda. El enemigo no solo estaba afuera, sino también en su propio mando. Salió bajo la lluvia, respirando el aire espeso de la noche. Los soldados permanecían en alerta, apuntando hacia la oscuridad. Entonces, un sonido distinto emergió del bosque. No era el viento. Era una voz. «Elías». El capitán se tensó. «¿Ramírez?», gritó. Silencio. Y de nuevo, la voz, más cerca, más humana. «Ayúdame, por favor». Elías levantó la linterna, y por un instante creyó ver una silueta conocida entre los árboles. Su cuerpo tembló. Corrió hacia ella, ignorando las advertencias de sus hombres. La lluvia golpeaba su rostro, la linterna bailaba en su mano. Cuando llegó al claro, se detuvo en seco. Allí estaba Ramírez, o algo que se parecía a él. Su uniforme estaba desgarrado, la piel pálida como cera, pero sus ojos no eran humanos. Eran oscuros, redondos, reflejaban la luz como los de un animal nocturno. Y su voz, aunque idéntica, sonaba hueca, como un eco imitado. «Ramírez, ¿qué te hicieron?». El soldado sonrió, un gesto torcido. «Imposible. Nos escuchan, capitán. Todo el tiempo». Elías dio un paso atrás. Ramírez inclinó la cabeza como un perro olfateando. «Ellos aprenden rápido. Y ahora están dentro del campamento». Un disparo retumbó. Elías cayó al suelo, apuntando. Pero cuando levantó la mirada, Ramírez ya no estaba. Solo quedaban huellas húmedas, con forma humana y animal mezcladas.
De regreso al campamento, el caos había comenzado. Las linternas temblaban, los gritos se confundían con el ruido del viento. Uno de los soldados disparaba al aire, otro corría sin rumbo, y en medio del griterío, una voz profunda, gutural, resonó desde todas partes. Nosotros también peleamos esta guerra. Las lámparas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Elías sintió que algo lo rozó por la espalda. Una garra, una mano. No sabía. Disparó al vacío. El eco del disparo fue respondido por decenas de murmullos a su alrededor. Voces humanas, mezcladas con gruñidos animales. Alguien, o algo, repetía sus propias palabras. Entrega el portafolio. Entrega el portafolio. Corrió hacia su tienda, cerró la lona y encendió la lámpara de aceite. El portafolio seguía ahí, pero al abrirlo, encontró una hoja nueva, que no recordaba haber visto antes. Solo una frase escrita a máquina. Ya no estás del lado correcto. Elías apretó el papel con furia. Sabía lo que eso significaba. El enemigo invisible no era solo una criatura. Era un plan, una infección, una idea. Algo que podía hablar, imitar y sustituir. Se levantó, respirando hondo, y tomó su arma. Afuera, los murmullos se convertían en risas. No humanas. Risas que sabían demasiado. Elías cerró los ojos por un instante, murmurando para sí mismo. No me van a cazar tan fácil. Y entonces, el viento volvió a moverse. La lluvia se detuvo. Y una voz, idéntica a la suya, sonó justo detrás de su oído. Claro que sí lo harán. El amanecer llegó cubierto por un velo de humo y silencio. Los campos que alguna vez vibraron con el estruendo de los cañones ahora estaban sepultados bajo una calma mortal. El capitán Elías caminaba entre los restos de la noche anterior, casquillos vacíos, uniformes rotos y huellas de sangre que se perdían en la tierra húmeda. El viento traía un murmullo, un eco distante, como si la tierra misma intentara hablar. Habían pasado 3 días desde la masacre. El batallón había sido aniquilado, y los pocos sobrevivientes vagaban sin rumbo, buscando respuestas que nadie quería escuchar. Elías llevaba consigo la última carpeta del proyecto Vox Animalis, manchada de barro y sangre. Dentro, los informes revelaban la verdad final. No solo habían logrado que los animales imitaran la voz humana, sino que algunos habían empezado a pensar como hombres. Elías no podía creerlo. Recordó la noche en que escuchó aquella voz, grave, rota, casi humana, proveniente del bosque. No era un soldado enemigo. Era uno de los suyos, un experimento escapado. Capitán, ellos están aprendiendo. Esas fueron las últimas palabras del teniente Vargas antes de morir, con los ojos abiertos hacia un cielo sin estrellas. Ahora, frente al horizonte gris, Elías se preguntaba si debía revelar todo. Si contaba la verdad, el mundo sabría lo que el ejército había hecho en secreto. Pero también sabría que habían cruzado un límite imposible. ¿Y si esa revelación desataba algo peor? Cruzó el viejo puente hacia la base abandonada. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre. Allí, lo esperaba el coronel Montoya, su antiguo superior, el hombre que había dirigido el proyecto desde el principio. «¿Sabía que vendrías, Elías?», dijo el coronel, encendiendo un cigarro, su voz temblando entre el humo. «Sabía que no podrías quedarte con la duda». Elías lo miró fijamente. «Usted sabía lo que hacían ahí abajo». Escuchó las grabaciones. Los obligaron a hablar, a sufrir, como si fueran máquinas de guerra. Montoya exhaló despacio. «No lo entiendes. Era por el bien de la nación. Si no lo hacíamos nosotros, lo harían ellos. La guerra no espera a los débiles». Elías dio un paso adelante, apretando la carpeta contra su pecho. «¿Y qué ganamos? Ni victoria ni honor. Solo ruinas y monstruos con nuestra voz». Un trueno retumbó a lo lejos. No era tormenta, sino explosiones de artillería en retirada. El último frente estaba cayendo. Montoya lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «Tú no sobrevivirás si cuentas esto, muchacho. Nadie quiere héroes que digan la verdad». El silencio se volvió insoportable. Elías sacó su pistola, pero no para apuntar al coronel, sino a la vieja radio de comando. La estática llenó el aire mientras presionaba el botón de transmisión. «Aquí Capitán Elías Torres, Batallón 09.
Si alguien escucha esto, sepan que el enemigo no está afuera. Está dentro. Y habla con nuestra voz. Montoya intentó detenerlo, pero era tarde. La señal se propagó, rebotando en los postes, alcanzando los canales militares aún activos. El coronel gritó: «Esa transmisión nos condenará a todos». Elías sonrió, exhausto, mirando el amanecer teñido de rojo. «Entonces, que el mundo juzgue». Un disparo resonó. No se supo si fue el del coronel o el del capitán. Solo se escuchó un último eco, arrastrado por el viento. Una voz metálica, profunda, que repetía su mensaje. El enemigo está dentro. Y habla con nuestra voz. Horas después, un escuadrón aliado llegó al lugar. Encontraron la base en ruinas, sin sobrevivientes. En medio del polvo, una grabadora aún funcionaba, reproduciendo la misma frase una y otra vez. El informe final del ejército declaró la zona como contaminada. Sellaron todo con concreto y silencio, pero algunos soldados juraron haber escuchado, por las noches, gruñidos mezclados con palabras humanas que susurraban desde las sombras. La guerra nunca termina realmente. Solo cambia de forma, de voz, de rostro. Algunos secretos no se entierran, solo esperan ser recordados.